pero acompáñame ahí al libro de Nehemías, capítulo 8, del 1 en adelante. ¿Lo encontró? Amén. Leemos ahí la palabra del Señor. Dice así: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de las puertas de las aguas. Y dijeron a Esdras, el escriba, que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombre como de mujeres, y todos los que podían entender el primer día del mes séptimo, y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres, y todos los que podían entender, y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaban Matatías, Sema, Anías, Urías, Hilcías y Masías, a su mano derecha y a su mano izquierda, Pedaías, Misael, Malquías, Jasum, Hasbadana, Zacarías y Mesulam. Abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. Bendijo entonces Esdras a Jehová, Dios grande, y todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hasta ahí vamos a leer. Entonces todo el pueblo respondió: amén, amén, alzando sus manos, y se humillaron y adoraron a Jehová, inclinados a tierra. Hasta ahí leemos. Oramos al Señor. Jesús, gracias por este tiempo, por esta oportunidad que me das de compartir tu palabra, Señor. Que ella sea verdadera guía y luz a nuestros pasos. Que todo lo que he de compartir hoy sea para nosotros dirección, voz de Dios en esta hora. Que tu presencia, Espíritu Santo, esté en medio de todo lo que vamos a hablar ahora, Jesús. Necesitamos, sin lugar a dudas, tu guía y tu dirección en todo lo que hacemos. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre mi vida para poder compartir tu palabra con autoridad, con denuedo, y ser verdadera voz de Dios en medio nuestro. Habla a través de mi vida, Espíritu Santo. Úsame para glorificar tu nombre. Así sea, Jesús. Amén y amén. Yo puse por título a este mensaje: claves para un avivamiento. ¿Sí? Claves para un avivamiento. Hemos estado estudiando el libro de Nehemías y hemos visto toda la evolución que ha tenido Nehemías. Hemos visto a este varón de Dios que se quebrantó por la realidad espiritual de su nación y también por todo lo que la nación estaba viviendo. Estaba en afrenta, la ciudad estaba desolada, las puertas destruidas, sus muros estaban destruidos, así también el templo, y toda la vida de la ciudad estaba afectada. Este varón de Dios dispuso su vida en las manos del Señor. Se ofreció para que Dios le usara como una solución a su nación. Y así comienza esta historia, y Dios usa la vida de Nehemías. Él llega, reconstruye los muros, y ahora ya estamos en un momento en que los muros ya han sido construidos. Ya se logró el primer objetivo de Nehemías. Nehemías ahora ya no es un constructor, ahora ha sido declarado por el rey como gobernador de toda la provincia. En ese momento estamos parados, ubicados, y hablamos acerca de un avivamiento, porque una vez que se termina de construir los muros de la ciudad, Nehemías, siendo un hombre sensible a Dios, entiende que está todo hermoseado, pero algo falta. Y eso que falta es Dios. No solo debían de reconstruir los muros o reconstruir el templo, reconstruir la ciudad, sino que necesitaban que Dios estuviera en medio de lo que ellos estaban haciendo.
y había una necesidad espiritual en la nación. No era solo una cosa de la infraestructura, no era solo levantar los muros, se necesitaba que Dios estuviera en medio de la ciudad. Y para eso entonces Nehemías acude a este varón de Dios que es Esdras, el sacerdote, el escriba, y él comienza entonces a leer el libro de la ley. Eso es un poquito lo que hemos leído, esa es la introducción de lo que estamos leyendo. Por eso hablamos que esto es un avivamiento, porque un avivamiento no tiene que ver solo con la restauración de un lugar o con hermosear un lugar en infraestructura, tiene que ver indudablemente con reavivar, ¿sí?, el fuego en el corazón del creyente. Hay muchas formas de definir un avivamiento. De pronto se confunde que un avivamiento es un deseo de evangelizar. Eso es una consecuencia de la llenura del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es una manifestación posterior. Pero cuando hablamos de un avivamiento, estamos hablando de algo que sucede dentro de la iglesia. Porque somos los creyentes, los que hemos nacido de nuevo, los que tenemos una nueva vida en Dios, quienes somos reavivados por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es así como lo expresa el salmista y dice: avívanos, Señor, aviva tu obra en medio nuestro, aviva tu obra en medio de tus tiempos. Así también lo expresa el apóstol Pablo a Timoteo y le dice que no apague el fuego del don de Dios que está en él, en sus vidas, en su vida por la imposición de sus manos. Por lo tanto, cuando hablamos de avivamiento, hablamos de algo que sucede en la iglesia y que tiene repercusiones fuera de la iglesia. ¿Estamos conmigo? Por lo tanto, avivar es volver a encendernos. Eso significa la palabra avivamiento. Avivar es justamente o se relaciona con encender o arder nuevamente. Eso significa la palabra avivamiento. Y yo creo que ninguno de nosotros estamos exentos de caer o de decaer de pronto en nuestra fe. Ninguno de nosotros estamos exentos de que este fuego de Dios que está en nuestro corazón en algún momento por nuestras vivencias espirituales comience poco a poco a apagarse. O ninguno de nosotros estamos tan llenos de Dios que no necesitamos más de Él. Si estamos tan llenos de Dios que no necesitamos más de Él, hay algo que está fallando. Porque cuando uno está lleno de la presencia del Señor, es para compartir con otros aquello que está recibiendo de parte de Dios. Por lo tanto, nadie puede decir: yo estoy tan lleno de Dios, pastor, que no necesito más gracia de Dios, más favor de Dios. Al contrario, a mayor gracia, a mayor favor, más nos damos por las personas. Y nos vaciamos para volver a ser llenos. Ese es el principio, eso es una de las claves de lo que es el avivamiento, el mover de Dios. Es ser lleno del Espíritu Santo para dar a otros, para compartir con otros lo que el Señor está haciendo en nosotros. Y de esa forma, este aceite santo, esta gracia de Dios corre. Así fue la experiencia de la mujer con el profeta. Le dice que busque vasijas, no pocas, le dice, para que el aceite se multiplique. Y ella llenaba junto a sus hijos las vasijas de aceite. Pero una vez que las vasijas cesaron, cesó el aceite. ¿Está conmigo? ¿Qué significa eso? Que una vez que yo dejo de darme por otros, de interceder por otros, de que mi corazón esté dispuesto a ayudar a otros, va a cesar la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios no es para mi propio deleite, no es para mi propio placer, es para dar a otros, para ayudar a otros, para que el evangelio sea predicado, sea extendido. Por lo tanto, si usted quiere ver la gracia de Dios de continuo en su vida,
siembre en otros, hable con otros, predique a otros, ore por los otros, con fe en el Señor. No depende de nosotros, depende del Señor. Pero nosotros somos el instrumento de Dios en aquel lugar. Por lo tanto, si usted quiere que la gracia de Dios esté de continuo, ore por otros, involúcrese con otros, para que no cese el aceite. Y eso es parte nuestra como congregación, como iglesia. El formar a otros, el enseñar a otros, que otros crezcan, que otros se desarrollen, que otros vayan creciendo en el Señor. Porque en la medida que otros se van desarrollando, no cesa el aceite. Hay más vasijas para llenar. Y como le digo, nadie está tan lleno de Dios que no necesita constantemente, continuamente ser lleno del Espíritu Santo. Yo necesito ser lleno del Espíritu Santo siempre, de continuo. Porque en mis propias capacidades y en mis propias habilidades no puedo. Así lo dice la palabra: recibiremos poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Así lo dijo el Señor. Y recibiréis poder. Y este recibir poder es para ser testigos. Es para ser testigos eficaces de la cruz de Cristo, de lo que el Señor ha hecho. Así lo dice el Señor y les manda a sus discípulos que esperen la promesa, la venida del Espíritu Santo, y que recibirán poder y serán investidos del poder de Dios, pero para ser testigos de la cruz. Y ese es el propósito de la iglesia. Entonces el avivamiento es algo que sucede con la vida de los creyentes, donde el fuego de Dios se vuelve a encender en nuestros corazones. Ahora, este avivamiento que estamos leyendo en el libro de Nehemías se produce por la lectura de la palabra. Necesitamos un avivamiento no de manifestaciones. Necesitamos un avivamiento de la Escritura, de la palabra, de volver a la Escritura, de que sea ella la que vaya transformando, modelando nuestra vida. No solo de experiencias carismáticas que nos marcan, que nos llena la presencia del Señor, deja en nosotros una huella, pero la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso cuando el pueblo lee y escucha la palabra del Señor, se comienza a producir un mover espiritual. Y por eso cuando Esdras se pone en un púlpito y comienza a leer la palabra, comienza en aquel lugar un avivamiento. Porque la palabra tiene poder en sí misma. No nuestra palabra, sino la palabra de Dios. No son nuestras palabras, es la palabra del Señor. Y eso es lo que relata Nehemías. Esdras comienza a leer la palabra y la gente comienza entonces a escuchar y a despertar en lo espiritual. Y se comienza a dar cuenta que tiene un vacío, una necesidad de Dios. Y al igual que pasa con nosotros, pasó en aquel tiempo. Al igual que cuando nosotros leemos la palabra, esta impacta nuestra vida y nuestra vida comienza a ser transformada, modificada por el poder de la palabra. Lo que pasó en aquel lugar es lo mismo que pasa hoy con nosotros cuando leemos la Escritura o cuando la Escritura es abierta y comienzan a predicar, a compartir de su verdad. Porque la palabra tiene poder. Uno de los avivamientos que se produjo en Topeka, Kansas, hace casi un siglo atrás, tiene mucho que ver con la palabra. Cuando uno estudia la historia de los avivamientos, muchos de los avivamientos se relacionan con el estudio de la Escritura. En aquel lugar había un instituto bíblico que fue abierto por fe, porque no podían los alumnos pagar y no se cobraba tampoco por estudiar ahí. Solo iban a una casa que fue habilitada
y oraban para que el Señor proveyera el sustento diario. Pero en aquel lugar, un grupo de estudiantes comienza a estudiar el libro de los Hechos. Y al estudiar el libro de los Hechos comienzan a ver que una de las claves de las manifestaciones del Espíritu Santo era la llenura o el bautismo y que la gente hablaba en otras lenguas. Y en ese estudio de la palabra ellos comienzan a entender por la Escritura que el bautismo del Espíritu Santo era una promesa de Dios para la iglesia. Y comienzan a orar y a ayunar hasta que de pronto en una de esas reuniones el Espíritu Santo desciende sobre aquellos estudiantes y muchos de ellos comienzan a hablar en otras lenguas y son llenos del Espíritu Santo. Pero eso se produjo porque comenzaron a estudiar la Escritura, porque comenzaron a estudiar la palabra y ésta comenzó a ser viva y eficaz en sus vidas. Por lo tanto, lo que necesitamos hoy no es solo un avivamiento de manifestaciones, es un avivamiento de volvernos a la Escritura, de volver a leer la Escritura, de volver a amar la palabra. Porque sin ella estamos vacíos. Podemos tener todo, lo mejor, la mejor tecnología, lo mejor en sonido, lo mejor en todo lo que tiene que ver con organización, con infraestructura. Pero si el poder de Dios no está en medio de su iglesia, estamos vacíos. Y es eso lo que no podemos perder. Y es eso lo que el pueblo comenzó a ver que faltaba. Y por eso volvieron a leer la Escritura, para saber en qué debían mejorar o cómo debían alinear sus vidas para que la bendición de Dios esté sobre ellos. Y de ahí viene este despertar por la palabra. La palabra tiene ese poder de atravesar nuestro corazón, de perforar nuestro corazón. Dice la Escritura que es como una espada de doble filo, de dos filos, que penetra lo más profundo, dice. Pablo predicando enseña que el principio. Pedro también al predicar en Hechos capítulo 2, una vez que viene el Espíritu Santo, él comienza a predicar y a testificar que Cristo es el Señor. Y dice que la audiencia o quienes estaban oyendo le preguntan, compungidos, dice, de corazón, ¿qué debemos de hacer para recibir al Espíritu Santo, para recibir esta promesa? Y esa palabra, compungidos, en el original significa catanuso, que es perforar, romper, porque ese es el poder de la palabra. Ella perfora lo más profundo y dice que discierne lo que hay en nuestro corazón. Lo más íntimo, porque el Señor quiere transformar nuestras vidas en lo más profundo, no en lo superficial, no en lo que se ve, en lo que se aparenta. El Señor quiere transformar nuestra vida en lo más profundo de nuestro corazón. Porque el Señor, como lo dicen los profetas, está cansado de nuestras liturgias. Los profetas hablan de que está cansado de los sacrificios. No quiero más sacrificios, dice. No me interesan sus sacrificios. Lo que yo quiero es su corazón. Que su corazón esté rendido a mí. Dios no se interesa en nuestra liturgia, ni en nuestros cantos, en nuestras formas. Él quiere nuestro corazón. Él quiere transformar completamente nuestra vida. A veces imponemos mandatos de hombre a las personas cuando llegan a Cristo, tratando de que cambie su conducta. Pero el único que puede transformar la vida de los hombres es el Señor. El único que transforma la vida de las personas es Cristo. Es el poder del Espíritu Santo. Nosotros podemos imponer formas, maneras,
pero siempre van a ser externas. Y acá delante nuestro la gente puede adoptar una forma, una manera. Pero el Señor no está interesado en lo exterior. A Él le interesa lo profundo de nuestro ser. Por eso, como dice nuestro pastor, el mayor milagro que puede suceder es la vida de un hombre transformado por el poder de la palabra. Ese es el mayor milagro. Es cuando un hombre se encuentra con Cristo, cuando su vida iba absolutamente en otro rumbo y de pronto Cristo sale a su encuentro y cambia y es transformado completamente por el poder del Espíritu Santo. Ese es el mayor milagro, que es rendir toda nuestra voluntad a lo que el Espíritu Santo quiere hacer en nuestras vidas. Y como leímos en el libro, dice que todo el pueblo estaba junto, unánime. Y una de las claves para el avivamiento es la unidad, no la uniformidad, no el ser iguales. Sí, porque a veces nos parecemos en las formas y nos juntamos solo con aquellos que tienen las mismas formas que nosotros. Pero no tiene que ver con uniformidad. La unidad es más profundo que aquello. Y es algo que provoca el Espíritu Santo en su iglesia. Y acá había aquella unidad. Pero Nehemías, siendo un hombre de Dios, entendió algo muy importante para preservar esa unidad. Entendió que él no era el hombre para enseñar al pueblo acerca del libro de la ley. Y se hizo a un costado. Y dejó que el sacerdote tomara su rol y su función delante del pueblo. Clave para la unidad de la iglesia es entender cuáles son los dones que hay en medio de la iglesia. Y reconocer los dones de otros. Algo que nos cuesta tanto en la iglesia de hoy. Reconocer que Dios usa a otros hombres. Reconocer que hay gracia de Dios en otros, que yo no tengo todas las respuestas, que no soy la última Coca-Cola del desierto. Reconocer que hay gracia de Dios en otros y que otros tienen dones distintos a los míos y darle lugar para que se desarrolle, para que ministre a la iglesia. Porque si cada uno se mantiene en su propia localidad, en su propia realidad, no reconociendo a otros, jamás vamos a avanzar en la unidad. Y Nehemías tuvo esa grandeza y esa sensibilidad de entender que ya una de las tareas estaba hecha. Se habían reconstruido los muros, pero ahora era necesario reconstruir la vida espiritual de la nación. Y que él había sido parte de un proceso de Dios, una bendición, reconstruir los muros, ayudar a reconstruir la ciudad. Pero ahora había algo más profundo, había que reconstruir la vida espiritual de la nación, había que volver a la adoración, había que volver a rendir culto a Dios. Y para eso necesitaba a los sacerdotes, necesitaba a los levitas, necesitaba a los hombres que Dios había apartado y consagrado para aquella labor. Entonces él se hace a un lado y deja que el sacerdote ejerza su labor y no lo molesta, no lo estorba. Y el pueblo acude como uno solo a escuchar la palabra de Dios. Clave para el avivamiento es la unidad, pero clave para llegar a aquello es reconocer los dones que hay en el cuerpo de Cristo. Que el Señor nos dé la humildad para aquello, la gracia para aquello. Y cuando comienza el sacerdote a leer la ley, comienza el quebrantamiento. Comienzan a llorar, comienzan a quebrantarse, porque se acuerdan de sus antepasados, se acuerdan de los errores que cometieron sus antepasados.
y cómo esos errores hicieron que el pueblo fuera llevado cautivo, que la ciudad fuera destruida. Entonces se quebrantan y comienzan a llorar delante del Señor, porque se reconocían también que estaban en falta, que habían olvidado los mandatos de Dios y que no querían repetir la misma historia, no querían nuevamente vivir el quebrantamiento y el cautiverio. Por eso lloran, porque la palabra nos confronta. Cuando nos exponemos a Dios, somos confrontados por el Señor. Y eso trae quebranto. Pero el quebranto no es suficiente si eso no nos lleva a la obediencia. ¿Cuánta gente no se quebranta, no llora delante del Señor? Se reconoce pecador, se reconoce en falta, se reconoce que se ha alejado del Señor, pero hasta ahí llega, no da el siguiente paso, no obedece a lo que la palabra demanda de su vida. Y la obediencia es lo que trae la bendición. La gracia de Dios se manifiesta cuando nosotros obedecemos a su palabra. Debemos de arrepentirnos, pero debemos después de obedecer a lo que la palabra demanda de nosotros. Y eso es lo que sucede cuando nos exponemos a ella, a la verdad de la Escritura. Y es lo que sucedió en aquel tiempo. Y hubo que reformar muchas cosas en medio del pueblo. Porque recordemos que muchos de ellos jamás habían escuchado la palabra de Dios. Muchos de ellos venían del exilio. Muchos de ellos habían sido llevados en cautiverio. Por lo tanto, hubo que explicarles la palabra. Hubo que explicarles la ley. En qué consistía, cuáles eran sus demandas, qué se requería del pueblo. Y esa fue la labor de los sacerdotes, de los levitas. No entorpecer que la gente se acercara al Señor. No esconder las verdades de Dios, sino al contrario, hacerlas accesibles a la gente. Y esa debe de ser indudablemente la labor de la iglesia. No interponernos entre las personas y Dios. Al contrario, facilitar que la gente se pueda acercar al Señor, se pueda acercar a la palabra de Dios. Ser nosotros quienes expliquen lo que la palabra pide, lo que la palabra demanda de nosotros. Y esa fue la labor del sacerdote, de los levitas, para que entendieran lo que el Dios demandaba del pueblo. Indudablemente, esto fue un avivamiento, porque ellos estuvieron dispuestos a modificar sus vidas para que sus vidas se alinearan a lo que el Señor quería con ellos. Y eso es un avivamiento. Es cuando la pasión de Dios arde tan fuerte en nuestro corazón, es tanta la gracia de Dios sobre nuestras vidas, que estamos dispuestos a renunciar a todo aquello que estorba al Señor, a dejar todo aquello que nosotros sabemos que nos aleja del Señor. Cada uno de nosotros sabe qué situaciones lo alejan de Dios. ¿Qué cosas en nuestra vida nos alejan del Señor? Por eso esto es un avivamiento, porque ellos están dispuestos a transformar sus vidas a lo que la Escritura demandaba de ellos. Y eso solo lo puede hacer el Espíritu Santo. No basta con el carisma de un predicador o con una buena enseñanza o con un buen libro o una predicación que nos emocione.
el transformar nuestras vidas a lo que la Escritura demanda de nosotros, solo es posible cuando el Espíritu Santo está en medio nuestro. Es la única forma en que verdaderamente nuestras vidas serán transformadas. Ninguno de nosotros tiene el poder de transformar el corazón del hombre. En nosotros no está el poder de sanar el corazón de alguien, las heridas de una persona. El poder de aquello solo reposa en Dios. Está en medio de su iglesia cuando su palabra es proclamada, pero no depende de nosotros. Esa es una obra que el Espíritu Santo hace por medio de su iglesia. Por eso es un avivamiento. Y ahora el pueblo no solo llora, no solo se compunge de corazón, sino que comienza a movilizarse, a hacer aquello que la palabra demandaba de ellos. No solo lloran delante del Señor, sino que comienzan a obedecer. Y como dice una frase que no sé si es de nuestro pastor, si existe movimiento en el púlpito, existirá movimiento en las vacas. Si hay movimiento en el altar, habrá movimiento en las sillas, diríamos hoy. Comenzó a moverse el Señor, a despertar el espíritu de quienes lideraban la nación. Y ellos comenzaron a compartir lo que Dios estaba hablando a sus corazones. Y eso trajo un movimiento en el pueblo. Si el pueblo se moviliza es porque hay pastores, hay hombres de Dios, hay mujeres de Dios que están buscando al Señor y están direccionando al pueblo hacia lo que Dios quiere, hacia lo que Dios desea de su iglesia. Por lo tanto, si hay movimiento en el púlpito, habrá movimiento en las bancas. Y esto es un principio de avivamiento. El pueblo entonces se comienza a movilizar para restaurar todas las festividades, toda la adoración a Dios. Un pueblo avivado es un pueblo movilizado. ¿Está conmigo? Un pueblo avivado es un pueblo que se moviliza, que no se queda quieto, que no se estanca en lo que ya vivió, que no se queda en lo que ya ha sucedido, sino que busca lo nuevo que el Señor tiene. Porque su gracia y su misericordia se renuevan todos los días sobre nuestras vidas. Por lo tanto, el pueblo que está buscando al Señor, que está apasionado por Dios, es un pueblo movilizado por la causa de Cristo. Y una iglesia viva es una iglesia que está en movimiento, porque la vida es movimiento. Cuando usted va a un hogar donde hay niños, ¿qué es lo primero que observa cuando llega? Desorden. ¿Sí? Donde hay un hogar donde no hay niños, hay un orden perfecto, inmaculado. Está todo perfecto, las paredes perfectas, todo perfecto. Cuando uno va a un hogar donde hay 3, 4 niños, es un desorden. Y uno entiende que es parte, porque hay niños, porque hay vida, porque hay movimiento, porque hay renuevo. Una iglesia llena del poder de Dios, indudablemente será una iglesia movilizada. Nehemías entendió que el fin en sí mismo no era solo restaurar los muros de la ciudad. El propósito principal de Dios era restaurar espiritualmente a su nación. Él entonces entiende aquello, humildemente, abnegadamente, se hace a un lado para que otros puedan continuar con la labor. Y eso también es parte del avivamiento. Dejar que otros sigan el trabajo. Dejar que otros se paren sobre nuestros hombros.
sobre el trabajo que hemos avanzado. Eso hay que reconocerlo en nuestro pastor, que él ha dejado que otros se paren en sus hombros, que otros hombres se desarrollen en medio nuestro. No todos están dispuestos a aquello, a ceder, a dejar a otros, que otros crezcan, que otros se desarrollen, que otros comiencen a ver a Dios. Pero eso también es fundamental para que se produzca un mover de Dios. No solo reconocer los dones de otros, sino también estar dispuesto a que otros trabajen sobre lo que uno ya ha comenzado a desarrollar. Y hombres así no son sencillos de encontrar. Yo sueño indudablemente con un avivamiento. Lo anhelo, lo deseo, lo busco, lo lloro, lo oro, lo estudio. Como yo le digo a otros, yo estudio a los gigantes para no quedar pequeño. Entre más uno estudia a los grandes hombres de Dios, más posibilidades tiene de crecer en Dios y de no quedar pequeño en estatura. A veces lo veo tan lejano, pero cuando vuelvo a la palabra, cuando vuelvo a la Escritura y veo que Dios usó a hombres, a mujeres, con pasiones, con situaciones tan parecidas a las nuestras, y que los levantó en su tiempo, en su momento, para restaurar la vida espiritual de la nación, vuelvo a ver que es posible. Que el Dios que restauró a la nación de Israel en aquel tiempo de Nehemías puede restaurar a nuestra nación. Que es posible en el Señor. Pero, siempre hay un pero, no, pero se necesitan hombres y mujeres que amen la palabra y que estén dispuestos a que la Escritura transforme sus vidas, cambie lo más profundo de su corazón, sean desnudados por la Escritura para ser hombres y mujeres confiables para el Señor, útiles para Dios. Que no sea solo algo externo de las formas, sino que sea algo profundo en el corazón. Póngase de pie.